por Hoy Madrid Sur. David Sañudo. Es la 1:33 y esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Estamos pendientes de contactar con Leganés para que nos cuente Víctor Rodríguez las novedades que puede haber de eso que esperábamos, que es el anuncio que debería haber estado haciendo el Ayuntamiento de Leganés y el Club Deportivo Leganés desde la 1 de la tarde cuando iba a comenzar la rueda de prensa, que no ha comenzado todavía y es la 1:33, como digo, y en lo que se supone va a ser conocer los detalles de ese acuerdo para la concesión del Estadio Municipal de Butarque al Club Deportivo Leganés. Es un estadio municipal, el Ayuntamiento se lo cederá al club durante un tiempo X, que es muy probable que sean 50 años, porque es más o menos lo que ha pasado en otros casos, y a cambio el club se compromete a una serie de contraprestaciones. Ya digo que todavía no ha empezado esa rueda de prensa y estaba previsto que lo hiciera hace 35 minutos. En fin, que hoy es jueves y hablamos de libros, siempre a esta hora, pase lo que pase. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues aquí estamos un jueves más dispuestos a hablar de libros y de lo que haga falta. A lo mejor tenemos que cortar irnos a Leganés. Bueno, pues vamos a ver, es que la gente no es puntual, a la 1 y resulta que ya ha pasado unos cuantos minutos de la 1. 35 minutos. Sí, después de la 1, como alguien que dijo estuve después de las 19, es cierto, después de las 19. Es fáctico. Es un hecho fáctico. Es fáctico. Dijeron a la 1 empieza, no dijeron a qué se refería, ¿no? A partir de la 1. En fin. Pero tú fíjate, hubiera sido todo más sencillo si todo esto se hubiera escrito en la tierra. ¡Ay, qué bonito! Qué bien traes las cosas siempre. Pero es que fíjate que qué bonito, escrito en la tierra. Y te voy a decir una cosa, creo que no era el primer título, el título original que pensaba el autor para este libro del que hoy hablamos. Es, diríamos, una autobiografía, pero tal vez calificarlo así sea quedarse corto. Hablamos con Francesc Miralles. Francesc, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Encantado de estar con vosotros. Gracias. Déjame solo que lea el bajotítulo, porque ese escrito en la tierra dice: sobre la cocina de los libros de éxito, la felicidad y otros secretos de la vida. Para mí, y no quiero que suene a oferta, es 3 en 1, ni tampoco a un desengrasante. 3 en 1, ¿verdad? En el libro. Vamos a tener 3 libros en uno, ¿no? Incluye 3 partes. Hay una parte que es como una biografía editorial de los 30 años hasta la actualidad, que me sirve para repasar los géneros, cómo se hacen los libros de autoayuda, porque hay algunos que triunfan y otros no, qué pasa con los éxitos internacionales, las ferias, la feria de Frankfurt. Esa primera parte nos sirve para reflexionar sobre los libros de la felicidad y la felicidad misma. Hay una segunda parte que son como unos 70 articulitos sobre aspectos que tienen que ver con el arte de vivir. Y una última que de hecho es la más antigua, porque es un diario de 140 páginas originalmente en el manuscrito, de mi primer retiro budista, y donde se explica todo lo que no hay que hacer si quieres aspirar a la iluminación. Sí, ese retiro, espiritual en el 98, es decir, ya lo hiciste hace tiempo. Sí, nunca había escrito ningún libro, y sin darme cuenta escribí un libro allí porque debía aburrirme mucho, porque llegué a escribir en una pluma estilográfica con un cuaderno, pues 140 paginitas de todo lo que pasaba ahí. Oye, que he dicho yo, porque lo he leído por ahí, no porque ya le haya leído yo el pensamiento a Francesc, que escrito en la tierra tenía otro título, me parece, al principio, ¿no? Sí, iba a ser un astronauta en la Tierra, pero hablando con el ilustrador dijo, oye, ¿por qué no pones el astronauta en portada? Sí. Y para que no se produzca el efecto vaca-vaca, que en diseño de portadas es que si un libro se llama La Vaca y lo pone las letras, la tipografía, no ha de salir una foto de la vaca porque sería doble. Y pones otra cosa. Entonces pensé, mira, escrito en la tierra y el astronauta que lo vean en la portada. Sí, es que se supone que eres tú, que está ahí trabajando en un escritorio rodeado de manuscritos y de libros. A mí me ha encantado, tanto la primera parte, esa parte de la escritura, esa otra parte de los artículos, que, corrígeme si no, lo podéis leer en su página, Francesc Miralles, en ese apartado que tienes de Monday Days, ¿no? Monday News, Monday News. Las noticias del lunes, que hay lunes que no estoy porque igual estoy dando una conferencia o estoy viajando, pero los lunes que estoy en mi escritorio, en el que sale en la portada,
ahí hago noticia del lunes, o sea que hago como unas 3 al mes, 2 o 3 al mes. Yo tengo que decir que cuando terminé el libro, hay en una de las partes al final que hace alusión a un tema de Leonard Cohen, que musicalizó el pequeño vals vienés de Lorca, ¿no? Entonces yo cuando terminé el libro, busqué en Spotify el tema y lo estuve escuchando. Y de verdad, Francés, que lloré, pero lloré de felicidad. Porque esos primeros versos que dice... Me emociona saber que lloraste de felicidad al terminar el libro. Sí, porque y al poner la canción de Leonard Cohen, que es una adaptación maravillosa. Efectivamente, claro, esos primeros versos que dice, en Viena hay 10 muchachos, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Es precioso, la verdad es que buscadlo si no os recordáis, yo creo que sí os recordaréis ese pequeño vals que musicalizó Leonard Cohen, pero es un poema fantástico de Lorca, buscarle también y escuchad esa música. Y te sientes, digamos, con esa felicidad, eso es lo que yo sentí después de leer ese título tuyo. En este libro, Escrito en la Tierra, yo quería compartir también películas, canciones que para mí son importantes, otros libros, otros autores, otras miradas. Es como un libro desplegable en el sentido, o como un calendario estos de Advento, que tiene muchas ventanitas que nos llevan a otros sitios. Que vas abriendo, efectivamente. Muy importante la parte tuya inicial, de la primera parte del libro, donde has descubierto a autores que ahora son bestsellers, ¿no? A ver, cuéntanos alguna historia de esas, Francés o Chema. Porque tuve una parte de mi vida editorial como Sherpa literario, que es una etiqueta que me puso Sonia. Eso te iba a decir, esa etiqueta te la colgó una amiga, sí. Sí, y así como el Sherpa de un alpinista que va al Everest, pues le ayuda a culminar la cima, porque lo ha hecho el mismo Sherpa con otros libros en mi caso, pues la primera que me puso esa etiqueta fue Sonia Fernández Vidal, y sí, yo creo que ha acompañado a muchas personas a publicar su primera novela, su primer libro, y es un trabajo fascinante, porque es descubrir que alguien tiene una historia en bruto y ayudarle a que la pueda sacar, un poco lo que hacer de paridera, que no sé si era Sócrates quien decía eso, ¿no? Sí. No, es muy, muy interesante. Podemos decir que es la continuación, este libro, de esa biografía inicial que nos regalaste con Los lobos cambian el río, ¿no? Exacto, y estamos acertados en el río, sí. Los lobos cambian el río era un único libro, desde la infancia hasta los 30 años. Es un libro sobre inicios, en el sentido, el inicio en el amor, en la escritura, en las artes, en la psicología, en la música, en los trabajos. Y es un libro sobre maestros inesperados, pero es lineal, en el sentido que empieza con un niño pequeño que se siente solo e incomprendido en su casa, y termina cuando está a punto de escribir el primer libro. El primer libro lo escribe ya en el volumen de Escrito en la Tierra. Algunas de las anécdotas que cuentas es la primera vez que hiciste la presentación de un libro, ¿no? Que llevaste la presentación de un libro. En una flamante biblioteca, que si no me equivoco estaba en Sabadell, y en esa biblioteca había como espacio para 200 personas, y solo hubo 2 espectadores, que una era la bibliotecaria y el otro un señor mayor que pasaba por Sí. O sea que los inicios son duros siempre. Claro, por eso muchas veces estos primeros autores y autoras que escriben su primera novela con mucha ilusión, publican la primera novela o autopublican, me da igual en este sentido a lo que me quiero referir, y tienen todas esas expectativas tan altas de que voy a hacer una presentación y voy, tampoco pasa nada, ¿no? No, es que lo normal es empezar así. Claro. Yo siempre menciono que Borges, su primer libro lo publicó él, se lo autopublicó porque nadie quería publicarle. Era un libro de poesía basado en Buenos Aires, y vendió 110 libros, o 115. Sí. Y luego al final de su vida, que ya era famoso en todo el mundo, candidato al Nobel, etcétera, él buscó esas 100 personas que habían comprado su primer libro porque quería preguntarles por qué lo compraron y cómo confiaron en él. Sí. Es muy importante, también hablas de esas veces que no sabemos decir no. Cuán importante es, ¿no? Sí, desde luego decir no es la clave de la gestión del tiempo. Si tú dices sí a todo,
al final eres un esclavo de los demás. Estás siempre haciendo lo que es importante para otros y que es urgente para ti, pero nunca hay tiempo para lo que es importante para ti mismo. Claro. Entonces, Oye, aprender a decir no sale en varios capítulos. Sí. Es un aprendizaje de por vida. Espero que me digáis sí a lo que os voy a preguntar. ¿Me vais a contar alguna anécdota de estas editoriales, algún cotilleo, alguno de esos grandes autores que ha descubierto Francesc Miralles? A ver, Chema, si no me lo dices él, dímelo tú por lo menos. A ver, Francesc. A ver, Francesc, Cuéntanos. alguien, yo que sé, el que tú elijas, por la curiosidad del hecho de cómo lo descubriste, porque sea ahora tremendamente conocido. No sé, elígenos un autor que tú consideres que lo descubriste, por decirlo así. Sí, bueno, muchos. De hecho, la Catedral del Mar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo en esa época colaboraba con una agencia literaria. Uh-huh. En aquella época aún se mandaban los manuscritos impresos en papel y con una espiral que pesaban un montón. Sí. En esa agencia, que era una agencia joven, que hacía poco que existía, había una mesa, una habitación, donde habían unas pilas enormes de los manuscritos que llegaban, Uh-huh. bien fuera de espontáneos, a través de editores que no lo podían publicar, a través de otras personas, y yo empecé a trabajar para ellos, y los viernes iba, elegía 3 libros, primero manoseaba un poco todo aquello, Sí. y me los llevaba a casa, y hacía un informe de los 3. Y yo pues hice uno pues de la Catedral del Mar, que en ese momento se llamaba El Bastacho, estaba en 2 volúmenes. Sí. El Bastacho son los que descargaban en aquella época los barcos Sí. en la costa. Es un término que luego aparece en la Un novela. cambio ¿sí? de título Sí. y que si había un poco de edición y se refinaba un poco el texto, podía ser Los Pilares de la Tierra Español. Esa misma nota que iba aparte del informe, la agencia literaria Sandra Bruna la mandó a Random House. Uh-huh. Miraron el manuscrito, se interesaron y luego pues apostaron muy fuerte por este libro, que hoy leía que lleva 11 millones de ejemplares vendidos. Claro, pues tú, fíjate. Y eso lo ha hecho un serpa de la literatura. Oye, Lo ha hecho un Sherpa que cobró en limpio. Sí, por aquel dilo. informe, 24,50 Oye, mira, No está mal. no está mal. Pero bueno, y hay cómo- la gracia de que has participado. Sí, pero bueno, también tú querías hacerlo gratis y fue Sandra la que te dijo, no, hombre, no, por lo Yo menos quería voy a hacerlo pagártelo. gratis, y Sandra me dijo, no, gratis nada, vas a cobrar. Vas a cobrar. Sí. Eso, y- brutos. y cómo ves el panorama La factura, y el panorama literario actual, ¿cómo lo ves, Francesc? bueno, se va transformando, igual que se transforma el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo que está creciendo enormemente son los audiolibros. Ujú, ¿Por qué? sí. Porque hay mucha gente que está oyendo programas como el vuestro, podcast, pero que también quieren escuchar novelas, que quieren escuchar manuales, que quieren escuchar ensayos, porque, pues por ejemplo, por la mañana el que va al gimnasio, pues antes el que iba al gimnasio solo hacía gimnasia, ¿no? Ahora lleva los AirPods o como se llame y escucha pues su podcast favorito o un capítulo de un libro. Claro. Cuando vas en el metro, cuando vuelves del trabajo, cuando vas a dormir, estamos todo el día escuchando cosas. Y eso lo que ha hecho es disparar totalmente la industria de los audiolibros hasta el punto que las grandes casas de todo esto, que son 2 básicamente, lanzan lo que ellos llaman originales, que Sí. son audiolibros que se escriben solo para ser leídos, que no existen en papel y de hecho los autores de estas obras se tienen que comprometer durante 10 años a que nunca lo saquen en Publicado. forma escrita. Ajá. Claro, pero ¿y esos libros podcast? Eso son libros, porque podcast se entiende más entrevista, cápsulas de 30 minutos, ¿no? Es un libro que tiene capítulos y todo, pero que es leído por un actor, por un narrador, Sí. Sí. y a veces, si se tercia, pues lo lee el mismo autor, si se atreve. Claro. También quiero recordaros que nuestro invitado de hoy es el autor de, entre otros, muchísimos títulos, ¿no? Pero Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que ha sido traducido a más de 50 idiomas, ¿no? 70. Ya. 70, sí. Yo creo, y si Sí. no corrígeme, que excepto el Quijote, y ha sido... El cálculo de Héctor García, que es Sí. el coautor del libro, Sí. que como es ingeniero y le gustan mucho las Los- cifras, los números, las sí. estadísticas, él miró los textos españoles con más traducciones que hayan llegado a librerías, porque Sí. a nivel académico puede haber alguno que tenga más, Ujú. porque es otro circuito, pero que se haya convertido en libro, Sí. en el sentido de estar en las librerías del mundo, más de 70
idiomas solo tiene el Quijote de textos en español. Sí, sí. ¿Por qué nos atrae tanto Japón y esa filosofía oriental en general? ¿Por qué nos atrae tanto y no la aplicamos demasiado? Exacto, dentro de todo lo que es Asia, es el país que ha sabido refreír y sofisticar todo lo que hacen los otros, ¿no? Por ejemplo, la famosa filosofía Zen, que es un tipo de budismo muy laico, muy estético, no deja de ser una transformación de algo que ya existía en China y de algo que ya existía en la India. Y lo mismo con la ceremonia del té. La ceremonia del té no es original de Japón, es de China. Ellos trajeron el té, eran como lo hacían los chinos, y lo hicieron de una manera aún más minimalista y más estética. Entonces yo creo que lo que nos atrae de Japón es la elegancia con la que han sabido difundir los conceptos. Venían de toda Asia, de hecho. Hablas mucho en el libro, o te he escuchado incluso decirlo en alguna conferencia y demás, hablas de lo importante de las 10.000 horas, ¿no? En cuanto a la hora de trabajar. Eso es de un libro muy famoso de Malcolm Gladwell, que se llama Fueras de serie, donde él hizo un cálculo calculando de manera, a grosso modo, cuántas horas habían invertido los Beatles en crear su estilo en esa época que vivían en Hamburgo, en Alemania, y que daban 3 o 4 conciertos al día, cuánto tiempo dedicó Mozart, cuánto tiempo dedicó Bill Gates a la programación, que ahora hay un libro escrito por el mismo Gates que explica sus inicios, y se calculó que con 10.000 horas tú puedes llegar a ser un maestro en ello. Pero claro, tienes que invertir esas 10.000 horas, por eso... Estoy muy seguro que es lo tuyo. Claro. Si inviertes 10.000 horas en ser futbolista y siendo muy joven, y no tienes cuerpo para eso, pues vas a tirar esas horas a la basura, a no ser que te lo pases muy bien entrenando. Y por lo menos has disfrutado, no has sido feliz esas 10.000 horas si era lo que querías, ¿no? Pero sí... las 10.000 horas estaría bien ponerlas en algo para lo que hayamos nacido realmente. Porque tú en un momento determinado decides que esta es tu profesión, esto es a lo que te quieres dedicar, pero ya habías cumplido la treintena y es cuando decides o andabas por ahí. Muchas derivaciones, O sea, eso es como la gente que estudia periodismo, igual tienen idea de ser corresponsales, de hacer otro tipo de cosas, pero los contratan en el Marca o en el Sport, acaban escribiendo de fútbol y al cabo de 10 años son expertos. Pues a mí me pasó lo mismo, yo venía de filología alemana, estaba como más formado para ser profesor de literatura y para ser traductor. Pero el hecho de que tradujera sobre todo libros de autoayuda, psicología, espiritualidad, es lo que marcó mi especialidad. Y luego ya, al ser contratado como editor de estos mismos temas, empezar a escribir en El País, etcétera, pues sin haber buscado ese camino, acabé en esa especialidad. Sí, pero en novela juvenil también tienes muchísimos títulos, ¿no? Porque la novela juvenil. Claro. Sí, de hecho fue de lo primerísimo que escribí. Sí, porque un haiku para Alicia... Los protagonistas jóvenes. Sí. Exacto, un haiku para Alicia fue mi segunda novela. La primera fue Perdido en Bombay, que era una novela para niños, que escribí en la India, cuando ya empecé ya mi vida bohemia, de no ir a fichar a una oficina. Y la siguiente fue un haiku para Alicia, que aún la escribí a la manera antigua, con una estilográfica y una libreta de 200 páginas y corrigiendo sobre papel. Y esa ganó el premio Gran Angular. Y bueno, me abrió las puertas de lo que era la literatura juvenil. Sí, pero de eso a poder publicar para adultos y otras cosas, había un largo trecho. Oye, ¿cuál es la profesión dentro del ámbito literario más bonita para ti? Que has tocado casi todas, ya has dicho Sherpa, crítico, escritor. ¿Cuál es la más bonita? ¿Cuál es la más satisfactoria para ti, digo? Que a lo mejor otra persona opina otra cosa. Al revés. La que a nadie le gusta es jefe de prensa. No les gusta llevar a autores porque dicen que los autores tienen egos muy grandes, ¿no? Y es verdad, tenéis egos